Vamos a continuar un poco más con lo que estamos viendo durante esta semana. ¿Y qué os parece si antes de dar paso al mensaje que quiero compartir con vosotros, búscate a alguien con quien puedas ponerte y vamos a orar un momento ahí en pareja, 2, 3 personas, oramos unos minutos brevemente, pídele al Señor que hable a tu corazón, que hable al corazón de la persona con la que tú estás. Si te acuerdas, pídele al Señor que me ayude a poder compartir lo que Él ha puesto también en mi corazón, que me dé facilidad para poder expresar y que su Espíritu Santo se mueva entre nosotros de una manera especial. Así que, ¿qué os parece si ahí hacemos grupitos y brevemente oramos unos por otros? Sí, Señor. Amén, 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 Señor, amén. Señor, estamos delante de ti, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar en ese lugar. Gracias por cuidarnos, gracias por la diversión, gracias por la risa, gracias por la amistad, gracias porque todo viene de ti, Señor. Tú eres un Dios bondadoso. Gracias por tu amor, gracias por entregar a Jesús para salvarnos, para restaurar nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Y yo quiero pedirte, Señor, que en esta mañana tú te muevas de una manera especial y que llames a chicos y a chicas, Señor, que estén dispuestos a entregar sus vidas a ti, que estén dispuestos a servirte, que te puedan decir, heme aquí, Señor, que tú hoy llames de una manera especial a alguna de las personas que están en esta sala, que puedan prestar atención a lo que tú nos quieres decir en los próximos minutos, Señor, y que hoy, Señor, pueda ser un día que ellos marquen en la agenda de sus corazones, Señor, y sea un día que recuerden en el que te entregaron sus vidas, Señor, para servirte, para extender tu reino, para predicar el Evangelio, Señor. Levanta a jóvenes, Señor, que tengan el deseo de transformar a esta generación para ti. Señor, bendice tu palabra. Ayúdame a compartir, Señor, y ayuda también a cada uno de estos chicos, Señor, a estar atentos a tu voz, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. El lema de este campamento es cree, nada es imposible. Estuvimos hablando el primer día que necesitamos tener esa fe y os dije también que si hay alguien en esta sala, si hay alguien aquí que no tiene esa fe, tienes que estar muy atento a la palabra de Dios. Cada vez que se abra la Biblia, tienes que estar muy atento porque la fe viene a través de la palabra de Dios. Tú estás escuchando una predicación, estás haciendo un devocional, estás escuchando una canción que tiene contenido bíblico y de repente hay un clic que sucede en tu corazón y empiezas a creer. Así que yo espero que si alguien llegó a este campamento sin fe,
puedas salir de ese lugar teniendo fe en Dios, teniendo fe en la obra de Cristo. Y en primer lugar estuvimos viendo que lo que Cristo hizo al venir a este mundo es buscar a personas rotas, personas que eran esclavas del pecado, personas que eran esclavas del diablo. Esa es la condición en la que nos encontramos todos aquellos que no hemos entregado nuestra vida a Dios. Pero la buena noticia es que Jesús vino a poner su pie en la orilla de nuestra vida, en la orilla de nuestro corazón. Él vino a buscarnos para restaurarnos. Y ahí estuvimos viendo la increíble historia del endemoniado Gadareno. ¿Os acordáis cómo terminó? Este hombre fue restaurado por completo y Jesús le dijo, ahora vete a tu casa. Y cuando llegues a tu casa, revoluciona tu casa, revoluciona a tus amigos. Y en tu Instagram dile a todo el mundo que me has conocido. Y en tus redes sociales empieza a hablar de mí, empieza a publicar las grandes cosas que yo he hecho en tu vida. En segundo lugar, estuvimos hablando de un asunto muy profundo. Varios de vosotros habéis estado abriendo vuestro corazón y mostrando algunas de las heridas que tenéis con respecto al tema del perdón, de la reconciliación. Vimos que todos nosotros tenemos que perdonar a personas que nos han hecho daño, pero también todos nosotros tenemos que pedir perdón, porque nosotros también hemos dañado a otras personas. Así que ayer estuvimos hablando que necesitamos tener fe para pedir perdón, pero también fe para perdonar. Y hoy quiero hablar de un tercer tema, porque a lo largo de la historia Dios ha utilizado a jóvenes como los que estáis en esta sala para revolucionar a la sociedad a través del Evangelio. Yo creo en Dios, creo que nada es imposible para Dios, y yo creo que aquí en esta sala, puede haber algunos chicos que hoy le pueden decir al Señor, Señor, yo quiero que tú me utilices a mí para transformar mi generación. He titulado este tercer mensaje, Fe para transformar mi generación. Y espero que al terminar este mensaje, algunos de los que estáis aquí, quizás no todos, pero algunos le podáis decir al Señor, Señor, heme aquí, cuenta conmigo, apunta mi nombre en tu libreta, yo tengo fe de que tú me puedes usar para transformar mi generación. En pleno siglo XXI, Dios está buscando a jóvenes que quieran entregarle sus vidas para servirle. Te invito a que vengas conmigo al segundo libro de Crónicas. Vamos a estudiar la vida de un joven impresionante. Es un joven desconocido. Probablemente muchos no hayáis escuchado hablar de la historia de este joven, pero es un chico con el que nos podemos identificar, porque a lo largo de la historia se ve lo que Dios fue haciendo en su vida desde los 8 años hasta los 39 años. Así que creo que casi todos los jóvenes que estáis en este campamento estáis en esa edad, entre 8 y 39 años. Así que os podéis identificar con la vida de Josías. Ese es el personaje que vamos a estudiar. Josías fue un chico que marcó la diferencia y que sirvió al Señor desde su niñez. Y cuando pensaba en la vida de Josías, recordaba que Dios puede usar a cualquier persona sin importar la edad. ¿Ustedes os acordáis qué edad tenía Moisés cuando Dios lo llamó en medio de la zarza? ¿Qué edad tenía? ¿Alguien se acuerda de la edad que tenía Moisés cuando Dios lo llamó de en medio de la zarza? 80 años. 80 años. Él estuvo 40 años en Egipto, luego 40 años en el desierto, y ya ahí cuando tenía 80 años, Dios lo llamó en medio de una zarza. Quizás para nosotros ya una persona de 80 años estamos pensando en que se tiene que sentar y que ya tiene que disfrutar de su jubilación, pero gracias al Señor que Él no mira ninguna edad, no mira ninguna situación en la que nos encontramos, sino que Él mira corazones, personas que estén dispuestas a servirle. Y de la misma manera que Dios llamó a Moisés, a Josué, a Caleb, a otras muchas personas con una edad avanzada, Dios también a lo largo de la Biblia lo vemos llamando a jóvenes. Y a este chico que vamos a estudiar en esta mañana lo llamó a la edad de 8 años. Y él tuvo fe para transformar su generación. Él decidió buscar al Señor, decidió servir al Señor, decidió creer al Señor en medio de una situación que era terrible. Mira, mientras estás ahí mirando la Biblia, vamos a ir recordando algunos momentos de la vida de Josías, pero quiero ubicarte en el contexto. ¿Sabéis lo que estaba pasando en este tiempo? Pues que había muchísima inmoralidad sexual. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Se habían levantado un montón de ídolos.
La nación de Israel estaba en decadencia espiritual, había una gran apostasía, había muchas tinieblas en medio de la sociedad, la situación estaba realmente complicada y Dios llamó a un chico de 8 años. Y quiero que sepa que Dios puede usarte y que Dios desea usarte. Da igual la edad que tengas, si tienes 10 años, si tienes 12, si tienes 20, recuerda que para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Dios está buscando a jóvenes en este lugar que hoy le digan al Señor, Señor, heme aquí, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Yo te voy a meter en mi agenda, te voy a meter en mis planes, en mis proyectos, te voy a meter en mis sueños. Yo recuerdo, he estado compartiendo en estos días parte de mi testimonio. A los 13 años fue cuando por primera vez yo conocí del Señor, del Evangelio. A los 13 años fue la primera vez que empecé a ir a la iglesia, pero creo que fue a la edad de 15 años, en un campamento como este, donde yo estaba sentado como vosotros, con mi Biblia, escuchando al predicador, y yo creo que ahí fue donde Dios me llamó y me dijo, quiero contar contigo, ¿tú estás dispuesto a vivir la gran aventura? Y recuerdo que con 15 años le dije al Señor, cuenta conmigo, Señor. Y sabéis que desde los 15 años hasta los 40 que tengo ahora mismo, estoy todo el tiempo sirviendo al Señor y tengo muchísimas experiencias. Recuerdo cuando me bauticé, que luego fui al instituto y empecé a predicarle a todos mis amigos que el Señor había cambiado mi vida. Recuerdo allí en el patio del instituto que a veces en el recreo la gente pensaba que me había quedado loca, pero en el recreo yo me sentaba y abría mi Biblia y empezaba a leer la Biblia. No podía hacerlo en el móvil como hoy día. Hoy uno se puede poner con el móvil y pasa desapercibido, ¿no? Pero yo ahí tenía que sacar el libro gordo negro. Y claro, imagínate, un chico con 15, 16 años en medio del patio y los chavales dicen que está leyendo el Marca, ¿qué estás leyendo? ¿Qué libro es ese? Y ahí empecé a predicar y empecé a evangelizar. Y mientras jugaba fútbol me ponía ahí, antes de empezar el partido, me ponía de rodillas. Yo me creía que era, yo qué sé, los futbolistas estos de la Champions. Y me ponía allí, el árbitro diciendo, muchachos, te estamos esperando. Y yo allí de rodillas, pidiéndole al Señor que guardara mi corazón, que pudiera dar testimonio mientras jugaba. Luego se me ocurrió una locura y entonces en los pocos billetes que tenía, cuando me daban mi paga, pues yo lo que hacía era que en el billete escribía Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, y cada vez que iba a comprar el pan o cada vez que iba al cine, pagaba con ese billete y nadie rompe esos folletos. Una estrategia, ¿eh? Hubo un tiempo donde el Señor puso una carga muy grande en mi corazón por las prostitutas. Y recuerdo que con 16, 17 años, a veces yo me acercaba a una mujer y le hablaba, le predicaba el Evangelio. Le pedía si podía orar por ella. Y empecé a servir en la iglesia en todo, me apunté en la limpieza. Estaba en el grupo de alabanza, colaborando con los niños. Luego empecé a servir con los adolescentes. Con 16, 17 años me llamaban a los campamentos para ser colaborador de monitor. Y ahí estaba yo ayudando a los monitores, y luego fueron pasando los años y ya empecé a servir como monitor, y fueron pasando los años y empecé a predicar y ya me llamaban como conferenciante. Y recuerdo que con 19 años, cuando conocí a Ángela en México, nos conocimos en México, allí nos enamoramos, estuvimos hablando, pero hubo un momento donde tuvimos que hablar de conversaciones profundas, conversaciones importantes, como vimos ayer en el taller de noviazgo. Yo recuerdo que antes de separarnos, ella se regresaba a Colombia, a Bogotá, yo regresaba a Cádiz, y yo me acuerdo que una de las últimas noches yo le dije a Ángela mirándola a los ojos, tú me gustas, yo quiero comenzar una relación de amistad contigo, me gustaría que pudiéramos salir día mañana, pero quiero que sepas algo. Yo en algún momento de mi vida me voy a ir a estudiar a un seminario, y yo creo que Dios me está llamando para ser pastor. Y necesito que esto lo sepas desde ahora. Porque si nos unimos, si vamos a empezar una relación de noviazgo, yo quiero que tú sepas hacia dónde es el rumbo de mi vida. Yo quiero que tú sepas que el Señor es el centro de mi corazón y que voy a desgastar mi vida por Él. Si quieres ser mi ayuda idónea, si quieres acompañarme en esta aventura, adelante. Y gracias al Señor que ella dijo que sí. Y desde entonces nosotros estamos sirviendo al Señor, nos casamos a la edad de 23 años, a los meses de estar casados, el Señor nos llamó a un seminario, estuvimos 4 años en una habitación quemándonos las pestañas, estudiando la Biblia, 4 años. A la edad de 27 años el Señor nos llamó a pastorear en un pueblo perdido en la provincia de Córdoba, y ahí estuvimos 5 años en una iglesia pequeñita, amando a la iglesia, amando a las personas, predicando, y luego el Señor nos llamó y nos dio la oportunidad de volver a nuestra tierra, y ahora llevamos 8 años
pastoreando en la iglesia de Cádiz, estamos experimentando un avivamiento precioso. Nuestra iglesia tiene más de 200 personas, todos los años estamos teniendo bautismos, casi el 80% de la gente que sirve son jóvenes. Predico todos los fines de semana, viajo por todo el mundo predicando el Evangelio, nuestra casa está abierta para recibir a personas. Así es la vida de un verdadero cristiano, de alguien que le dice al Señor, heme aquí. ¿Hay alguien aquí que quiera decirle al Señor, Señor, yo quiero esa vida para mí? Señor, cuenta conmigo. El Señor me ha dado experiencia de estar predicando en las cárceles y de ver a personas que tenían sus vidas completamente rotas, personas que no van a poner un pie nunca más en la calle, pero que han conocido el amor de Dios en medio de su celda y los he visto de rodillas, llorando, clamando, dándole gracias a Cristo por cambiar su vida. Eso es lo que Dios busca, jóvenes, jóvenes que quieran transformar su generación. Aún me sorprendo, aún me emociono. Creo que algunas personas, algunos de los chicos habéis venido y me habéis dicho, Moisés, hace algunos años yo me convertí con una predicación tuya. Eso es, yo no he levantado nunca una Champions ni una Copa del Mundo, pero cuando alguien viene y te dice algo así, esa es nuestra gloria. Cuando, mira chicos, si no lo has vivido, de verdad, dile al Señor, Señor, no me dejes marchar de este planeta Tierra sin salvar un alma del infierno. Pídele eso al Señor. Había un puritano que oraba y le decía al Señor, Señor, dame almas o me muero. Señor, dame almas o me muero. Los jóvenes de hoy día buscan seguidores en las redes sociales. Los jóvenes que el Señor busca anhelan que otros sigan a Cristo y que sirvan a Cristo. Así que invierte tu vida. Y quiero que veamos 4 características de la vida de Josías, 4 características que tú tienes que tener en tu corazón para ser alguien que Dios va a utilizar para transformar tu generación. Así que presta mucha atención. Vamos a ver 4 características, 4 acciones que hizo Josías para traer una revolución a su sociedad. Y yo espero que tú las puedas poner en práctica para que puedas revolucionar tu barrio, tu bloque de vivienda donde tú estás, tus compañeros, que puedas llegar en septiembre al instituto, a la universidad y que cambies el chip y que digas voy a hacer algo diferente. Voy a buscar oportunidades para predicar del Evangelio. Voy a crear puentes con las personas. Dice el versículo 1 y versículo 2 del segundo libro de Crónicas, capítulo 34, dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Atención al versículo 2. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, o sea, ya él cumplió 8 años y a los 8 años, ya tenía 16, a los 8 años de su reinado, cuando aún era un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Para aquellos que no conozcáis esta historia, Josías ocupó el trono en Jerusalén a la edad de 8 años. ¿Por qué un niño tuvo que ser rey con 8 años? Porque su padre, el rey Amón, un hombre muy malvado, fue asesinado por varios de sus seguidores. Sus propios seguidores conspiraron contra él y lo asesinaron. Así que como mataron al rey, el sucesor del rey era el niño. Y entonces cuando vieron al niño dijeron, bueno, el niño tiene 8 años, tendremos que ponerle una corona. Bueno, vamos a ponerle primero la corona del Burger King y luego le cambiaremos otra corona porque es que este niño hay que ponerlo en las sillitas estas, ¿no? Yo me imagino a Josías ahí en la sillita donde uno las trona, ¿no? Ahí Josías con 8 años, con su coronita del Burger King, con 8 años siendo rey. ¡Qué locura!, ¿no? Josías reinó desde los 8 años hasta los 39, que fue cuando murió a manos de un rey de Egipto. Ahora, una pregunta, ¿cuál fue la clave de Josías? Si tú estudias la vida de Josías, si tú estudias la etapa de Josías, fue un tiempo donde él trajo una reforma espiritual, donde él trajo un avivamiento. Y yo estaba pensando, ¿cuál fue la clave para que un niño de 8 años Dios empezase a utilizarlo de una manera espectacular? ¿Acaso él tenía altas capacidades? ¿Qué pasa? ¿Que Josías era superdotado? Nos dice el versículo 2 cuál era esa primera clave, esa primera característica. Y es que él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Puedes darle allí, no sé ahora. Sí.
ahí de ahí. Ahora, el primer punto es que él hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Esto qué significa? Hacer lo recto ante los ojos del Señor significa vivir con temor de Dios, con temor de Dios. Hay muchas personas que no entienden este concepto del temor de Dios, ¿no? Porque nuestra mente piensa en temor y el sinónimo de temor es miedo, ¿no? Pero aquellos que amamos al Señor no le tenemos miedo al Señor, sino que ese temor es un temor reverente. Uno no se presentaría aquí delante del rey de España de cualquier manera. ¿Habéis visto cuando la gente se presenta delante del rey? Hay un protocolo, no puedes ir en chancla y en bañador, tienes que saludar de una manera. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene una reverencia, que tiene un poder, que tiene una autoridad, y entonces tú tienes que presentarte delante de él, no de cualquier manera. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que tener temor de Dios, para que esto no haya ninguna confusión, no significa que tenemos que tenerle miedo a Dios. No es miedo, pero sí es respeto, sí es reverencia. Uno tiene que entender que vivimos las 24 horas del día delante de la mirada del Señor. Hay una expresión que se llama coram deo, que es de mis frases preferidas, coram deo, que significa delante de Dios, delante de la mirada de Dios, delante de la presencia de Dios, y esa fue la primera característica que tenía Josías. Josías, cuando se sentó en el trono, cuando le pusieron la corona, él sabía que por encima de él estaba el rey del universo. Él no dijo, yo ahora soy un máquina, yo soy un rey con 8 años. No, él sabía desde pequeñito que por encima de él había alguien mucho más grande, a quien él iba a tener que rendir cuentas. Josías estaba rodeado de inmoralidad sexual, como he dicho. Josías estaba en medio de una sociedad llena de idolatría. Mira, lo fácil en la adolescencia de Josías hubiera sido dejarse llevar por la corriente. ¿Lo entendéis? Si la sociedad está tan mal, el rey Josías podría haber hecho lo mismo que el resto de su generación. Pero este chico decidió vivir ante la atenta mirada de Dios. Aquellos que somos conscientes que Dios nos ve, si hay alguien en esta sala que es consciente que Dios te ve, mira, la persona más libre, la persona más feliz del planeta Tierra es la que sabe que vive delante de Dios. Si alguien aquí está luchando con un pecado, ¿tú sabes cómo se vence todos los pecados? Todos los pecados, ¿tú sabes cómo se vencen todos los pecados? Siendo consciente que Dios te está viendo. Cuando uno es consciente de lo que tú estás haciendo, Dios lo está viendo y tú tienes un temor en tu corazón, eso te guarda de no pecar. Ayer, en un momento del taller, comenté algo que es la pregunta del millón de todos los jóvenes en sus relaciones con la chica. Todos los chicos de cualquier campamento donde he estado siempre me preguntan, ¿dónde están los límites? ¿Qué puedo hacer con mi novia? ¿Qué puedo tocarle? Y entonces yo ayer respondí que el límite, si tú quieres saber lo que tú puedes hacer con una chica, con tu novia, tú haz con ella todo lo que harías delante de su padre. Ya está ahí el límite. Claro, porque todo el mundo quiere saber el límite hasta allá. Yo me he dado cuenta que todos los chicos queréis saber el límite hasta allá, pero cuando está este límite lo vas a pasar y luego vas a llegar a otro límite y a otro límite hasta que al final te vas a destruir en el asiento trasero de un coche. Así que, ¿cuál es el límite? Bueno, pues cuando yo estoy con esta chica, yo tengo que hacer con esta chica lo que yo haría si su padre me estuviese viendo. Y es que es la realidad. Quizás su padre no te está viendo. Su padre físico no te está viendo, pero ¿sabes qué? Su padre espiritual sí. Y cuando tú estás con una chica y estás empezando a tocar su cuerpo, ¿dónde están los ojos del Señor? Están ahí, te están mirando, te están diciendo, estás tocando a mi hija pequeñita, te la vas a ver conmigo. Así que el límite es ser consciente que vivimos delante de un Dios que nos ve. Y si entendiésemos esto, entonces elegiríamos bien qué película, elegiríamos muy bien qué serie ver. Si yo fuese consciente que me estoy vistiendo delante de la mirada de un Dios 3 veces santo, entonces yo elegiría muy bien qué ropa agrada al Señor.
Si yo soy consciente que Dios me está viendo, yo podría elegir muy bien qué amistades quiero tener en mi futuro. Dios, tú me conoces. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 13, lo dice la Biblia, aquí lo tienes. Todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que, ¿qué dice el texto? Que rendir cuentas. Eso es temor de Dios. Señor, yo quiero vivir de puntillas delante de ti. Yo quiero vivir con temor. Por supuesto voy a fallar, por supuesto voy a pecar, pero que mi corazón nunca se olvide que tu mirada está sobre mí. Dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me meto que tú no me veas? Chico, ¿dónde te metes que Dios no te vea? Y yo sé que quizás mucha gente aquí tiene cosas escondidas en su móvil. Yo sé que quizás aquí hay chicos que seríais incapaces de decirle el patrón de desbloquear a vuestro móvil a alguno de vuestros padres. Eso sería imposible porque tú temes a que tu padre y tu madre vean las conversaciones, las fotos y los vídeos. Pero sabes que aunque tu padre y tu madre no sepan el patrón, el Señor está viendo, conoce cada fotografía que hay en tu móvil. Aunque tú borres el historial y tú seas un informático impresionante que no dejes rastro en las redes, no te puedes esconder de la mirada del Señor. Y Josías entendió esto. Así que Josías en su juventud dijo, Señor, yo quiero vivir delante de ti. Yo quiero vivir delante de la mirada del Dios 3 veces santo. Como este chico empezó a tener temor de Dios en su corazón, hubo un momento que él tuvo que decidir algo que dice el texto. No sé si os habéis olvidado de un detalle muy interesante. El texto que acabamos de leer dice que él tuvo que andar en los caminos de David, su padre. Este detalle es muy interesante porque mirad, su padre se llamaba Amón y el abuelo de Josías se llamaba Manasés. Los dos eran unos personajes, eran unos sinvergüenzas. Su padre y su abuelo edificaron altares a dioses paganos en Israel. Así que su padre y su abuelo no eran una buena referencia para él. Y hubo un momento en la vida de Josías que Josías tuvo que plantarse y decir, ¿quiero seguir los pasos de mi padre? ¿Quiero seguir el ejemplo de mi abuelo? Y dice el texto que él puso su mirada en otro de sus padres, que era el rey David. El rey David no era perfecto, pero si alguien ha estudiado la vida del rey David, era un hombre que amaba la presencia de Dios, era un hombre que amaba la voluntad del Señor. Se equivocaba, pero siempre se levantaba. Metía la pata hasta el cuello y se arruinaba, pero siempre lloraba. Y entonces Josías dijo, os sigo el ejemplo de mi padre, os sigo el ejemplo de mi abuelo, os sigo el ejemplo del rey David. Y entonces él tuvo que escoger qué camino. Y yo recuerdo, ya os he contado una parte de mi testimonio, que cuando llegué a la iglesia con 13 años, yo tuve que decidir, o sigo el camino de mis padres, o sigo el camino de mi nuevo padre espiritual. Y yo no conozco tu historia, yo no conozco tu familia, pero si has tenido un mal ejemplo en tu padre, si tú vienes de una familia desestructurada, si tú no has tenido un buen referente como padre, como marido, como esposo, si tú no has visto a tu madre tratar bien a tu padre, tengo una maravillosa noticia para ti. El Señor nos ofrece un camino nuevo, el Señor nos ofrece un Padre perfecto que es el Señor. Él mismo te dice, sígueme a mí, mírame a mí. Yo tenía miedo, cuando me casé con 23 años yo estaba temblando. Yo esa mañana pensaba, ¿cómo voy a ser un marido si yo no he visto nunca cómo trata un hombre a una mujer bien? Yo no había tenido referentes en mi vida. ¿Entiendes? Muchas de las cosas nosotros las aprendemos por imitación, por lo que tus padres te han enseñado. Y recuerdo que cuando tuve a mi hija en mis brazos, cuando yo tenía a mi hija en mis brazos, yo decía, pero ¿cómo voy a ser yo padre si yo no he tenido padre, si yo no sé cómo se hace eso? Pero el Señor me recordó, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo yo te recogeré, yo te voy a enseñar a ser un marido, yo te voy a enseñar a ser un padre. Así que yo no conozco tu historia,
Pero si vienes de una familia desestructurada, pon tu mirada en el Señor. Tienes un nuevo camino por delante. Y Josías lo hizo. Josías dijo, yo no quiero ser como mi padre y como mi abuelo. Yo quiero ser como David. Yo quiero ser como el Señor. Yo quiero tener temor en mi corazón. Así que hay esperanza para aquellos que venís de familias desestructuradas. Hay esperanza para aquellos que venís de familias rotas. Y el versículo 3 dice que a los 8 años de su reinado, mira este detalle, dice, comenzó a buscar a Dios. Aquí ya Josías tenía 16 años, si estáis apuntando, a los 16 años, Josías, de manera personal, dice el texto que comenzó a buscar a Dios. La Biblia hay un versículo que dice, buscadme y ¿qué? Y me hallaréis. Qué hermoso este versículo. Amigo y amiga que estás aquí, si hay algún chico aquí despistado, si hay alguien aquí que está esperando ya que termine la predicación para irse a la piscina, escúchame. La Biblia te dice que Dios te está invitando a que lo busques y que si lo buscas lo vas a encontrar. Dios no juega al escondite. Dios está ahí esperando. De hecho, Él se revela a ti cada día. Ayer tuve una conversación con un chico y le decía, mira, Dios es tan real como el sol que tenemos delante. La creación es que Dios nos ha dejado un montón de señales que te está diciendo yo estoy aquí. La creación da testimonio de que hay un creador. No venimos de la evolución, no venimos del mono. Venimos de un ser precioso que nos ha diseñado, que ha pensado en nosotros. Así que si hay alguien aquí que no ha tenido un encuentro con el Señor, la Biblia te dice, busca a Dios y lo vas a encontrar. Busca a Dios con todo tu corazón, busca al Señor. Y quiero animaros a todos a que a partir del día que lleguéis a vuestra casa, que trabajéis las disciplinas espirituales. Esta es una de las claves que necesitamos tener en nuestra vida. Necesitamos las disciplinas espirituales. ¿Qué es esto de las disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales son medios de gracia que el Señor nos ha dejado para que podamos conocerlo, para que podamos llenarnos de Él, para que podamos enamorarnos de Él. ¿Cuáles son esas disciplinas? El estudio de la palabra, el tiempo de oración, tener un tiempo de adoración en tu habitación. Espero que los que habéis saltado aquí, saltéis en vuestro cuarto. Son muchos jóvenes que saltan los últimos días de campamento. Además, siempre pasa eso. Los últimos días de campamento vamos saltando. La pregunta es, ¿quién va a saltar el lunes en su habitación? Delante de la mirada del Señor. Yo no estoy en contra de que se salte. Hay que saltar. Porque estamos cantando que Él ha cambiado mi lamento en baile, que estamos cantando. Por supuesto que hay que saltar. Pero en mi habitación también voy a saltar. Y en mi iglesia, aunque haya 7 personas, también voy a saltar. Esa es la diferencia entre alguien que adora y alguien que solo lo hace porque la multitud lo hace. Dios busca a jóvenes que vivan delante de su mirada. Yo salto aquí, Señor, celebrando lo que estoy cantando, pero en mi habitación me voy a marcar un baile delante de tu mirada. Necesitas conocer a Dios. Mira, chico, tú necesitas tener experiencias personales con el Señor. Yo creo que muchos de los jóvenes hoy día viven de las experiencias de otros. Ayer escuchamos el testimonio de este matrimonio sordo y te emocionas y empiezas a escuchar lo que Dios ha hecho en su vida, pero tú dices, en la mía no. Y Dios quiere regalarte tu propia experiencia. Tú tienes que tener tu propia experiencia. Si no, cuando te arrinconen en la universidad, vas a negar a Cristo. Si no, cuando un profesor con mucho entendimiento te ponga una teoría y te muestre un vídeo o te explique algo, tu fe se va a apagar, pero lo que nadie te puede quitar es tu experiencia personal, tu experiencia, eso no te lo puede quitar nadie. Y tú tienes que pedirle al Señor, pídeselo. Dile al Señor, Señor, yo quiero tener mi experiencia contigo, no la de mi padre, no la de Moisés Peinado, no la de un misionero. Yo quiero que tú me cambies a mí. Me encanta esa escena donde Jesús sanó a un ciego de nacimiento, ¿os acordáis? Sana al ciego de nacimiento y entonces lo arrinconan y empiezan a preguntarle, ¿pero quién lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y qué técnica? Y ya el ciego estaba agobiadito. Y me encanta la respuesta del ciego. El ciego ya le dice a todos los que dudaban de él, yo solo sé una cosa. El ciego dice, yo solo sé una cosa.
yo no sé de Apocalipsis, yo no sé del rapto, yo no sé del milenio, yo no sé de las doctrinas de tal, yo no tengo duda de cómo se hizo el mundo de manera... Yo tengo muchas dudas, pero yo solo sé una cosa. Yo solo sé una cosa, dice el ciego. Y lo único que yo sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Y eso no se lo puede quitar nadie al ciego. Al ciego lo pueden arrinconar un montón de estudiosos y hacerle preguntas y explicarle cosas y dejarlo, pero lo que nadie le puede quitar al ciego es que él estaba ciego y de repente, por la gracia del Señor, empezó a ver la hermosura de la creación, el rostro de su madre. Eso no se lo puede quitar nadie al ciego. Eso se lo lleva al ciego hasta la tumba. Yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿tú tienes esa experiencia que nadie te puede quitar? Si no la has tenido, busca al Señor porque te la quiere dar. Busca al Señor para que te marches de este campamento con una experiencia personal. Primera característica, tener temor de Dios. Vivir delante del Dios que ha salido a mi encuentro, que ha cambiado mi vida, que Él es real. Pero a la edad de 20 años, la segunda característica que vemos en la historia de Josías, versículos 3 y 7, es que Él quitó toda la idolatría de la ciudad. Quitó toda la idolatría. Acordaros, cuando Él llegó al trono, la ciudad era un caos. Su padre y su abuelo habían hecho las cosas muy mal. Y en la ciudad de Israel, en las diferentes ciudades, su padre y su abuelo habían levantado ídolos, altares a otros dioses. El dios Baal, el dios de Asera, diferentes dioses. El pueblo de Dios se olvidó de Dios, cambió a Dios por figuritas, por esculturas hechas por las manos de los hombres. Y Josías, como deseaba honrar a Dios, lo primero que hizo cuando tenía 20 años fue que reunió a un montón de personas y dijo, todo el mundo con los martillos, todo el mundo con varios instrumentos, y cada ídolo que veáis, aquel ídolo que tenga 3,5 metros, que esté en medio de una plaza, quiero que lo derrumbéis y que cojáis todos los escombros y que lo tiréis, que lo sacáis fuera de la ciudad. No quiero ningún ídolo en el territorio de Dios. ¿Te das cuenta lo que hizo Josías? Tuvo un encuentro con Dios, empezó a caminar delante de Él, y lo segundo que Él hizo fue quitar ídolos, quitar ídolos, quitar ídolos. Y esto es lo segundo que quiero decirte, chico y chica que me estás escuchando. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, a continuación lo que sucede es que el Señor empieza a quitar ídolos de tu corazón. Él empieza a quitar ídolos profundos que están ahí en tu corazón. Eso es lo que sucede inmediatamente. Él viene, te salva y ahora empieza a liberarte de los ídolos que te tienen prisionero en lo más profundo de tu corazón. Me encanta, uno de mis autores preferidos se llama Timothy Keller, ya partió con el Señor, y él define la idolatría de esa manera. Hay un libro que se llama Dioses que fallan, te lo recomiendo. Dioses que fallan, te recomiendo la lectura de ese libro. Y él en ese libro dice lo siguiente sobre lo que es un ídolo. Te leo esta cita. Un ídolo es algo o alguien más importante que Dios. Atención. Cualquier cosa o persona que cautive tu corazón más que Dios. Cualquier cosa o persona que esperas que te proporcione lo que solo Dios puede darte. Y os pido que en unos segundos, cada persona que me esté escuchando, miren lo más profundo de su corazón para que el Señor te revele si hay algún ídolo. Un hombre llamado Juan Calvino dijo que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Constantemente tenemos que estar haciendo este ejercicio. Constantemente. Uno no puede decir, no, Moisés, yo el verano pasado quité este ídolo. Sí, tú quitaste ese ídolo. Pero quizás se ha levantado otro ídolo. Nuestro corazón siempre está intentando colocar un ídolo en el lugar que solo le corresponde al Señor. Tú puedes, por favor, te lo pido, por favor, analizar tu corazón en unos segundos para ver si algo de este párrafo se cumple en ti. Quizás hay alguien aquí que tiene un ídolo con la pornografía y te tiene prisionero y no puedes. Hay gente que me ha dicho, Moisés, no puedo ser libre. Ese es el ídolo, que te promete 15 minutos de placer, pero luego te destroza.
Ese es el ídolo, que te promete mucho, pero luego te lo quita todo. Ese es el ídolo que te promete una mujer espectacular, una escena que vas a disfrutar durante una tarde, pero esa escena la vas a tener presente el día que te cases y te va a arruinar la vida. Esos son los ídolos de este mundo. Yo estoy convencido que en esta sala muchísimas personas, este es su ídolo. Mira la definición, cualquier cosa que sea más importante que Dios. Tú puedes identificar, tú puedes reconocer. ¿Alguien aquí sería capaz de decir, yo puedo estar sin esto una semana? ¿Puedes hacerlo? Analiza, medita. Son ídolos, pequeñas cosas que se van levantando en nuestro corazón. Algo que es más importante que Dios y me acuesto con esto y me levanto con esto y estoy constantemente atrapado a un ídolo, algo que parece que es bueno pero que está arruinando mi relación con el Señor. Quizás para ti tu ídolo es el deporte. Yo recuerdo, yo soy del mejor equipo del mundo, el Real Madrid, lo sabéis. Y... Vaya. ¿También han aplaudido los escoceses o se han alegrado, no? ¿Ellos? ¿Son del Madrid? ¿Son del Barça? ¿De qué son? Y recuerdo que hubo un tiempo en mi vida donde el fútbol se convirtió en un ídolo. Reunión de jóvenes, partido. Reunión de oración, partido. Hay mucha gente prisionera del deporte. Tienen más pasión por ver 90 minutos a jugadores detrás de un balón que estar en la presencia del Señor. Quizás hay alguien aquí que tu ídolo son los estudios. Vives por y para los estudios. Yo conozco a jóvenes que no van a la iglesia porque tienen que estudiar. Siempre hay tiempo para la iglesia, aunque te tengas que presentar a la oposición más grande del mundo. Ve allí, porque ese tiempo no es perdido. Ese tiempo, ¿sabes qué? Yo le digo esto a los estudiantes. Ese tiempo tú le estás diciendo al Señor, Señor, te necesito. Señor, estas 2 horas que voy a estar aquí, no las estoy perdiendo. Te estoy pidiendo que tú me des la sabiduría para el examen. No, yo es que estoy estudiando, tengo un examen muy grande. ¿Y qué piensas? ¿Que lo vas a probar tú solo con tus capacidades? Aparta un tiempo, adora al Señor un ratito, escucha la palabra, pídele al Señor que te dé sabiduría para el examen, confía en Él. Hay gente que levanta un ídolo de los estudios, un ídolo de la música. Hay gente que su ídolo es la ropa, viven constantemente por la ropa, son prisioneros de tener cosas nuevas, de compararse, de lucir su cuerpo. Ese es tu ídolo. Quizás aquí entre nosotros hay alguien que su ídolo es el mundo de la noche. Estás deseando que llegue el sábado, estar con tus amigos en el botellón, ir a la discoteca. Ese es tu ídolo. Quizás aquí, en esta sala, hay alguien que esté saliendo con un chico que no ama al Señor. Si hay alguien aquí que tiene una pareja con un incrédulo, ese es tu ídolo. Yo recuerdo en un campamento, yo tenía una novia no creyente, que ella era mi ídolo. Ella era mi ídolo. Y me estaba alejando del Señor, me estaba llevando al terreno del pecado. Y en un campamento se habló precisamente de eso. Y allí el Señor, el llamado que me hizo fue, cuando llegues del campamento, rompe esa relación. Y así lo hice, con lágrimas en los ojos, salí del campamento, hablé con esta chica, le dije, esta relación tiene que parar aquí. No vas a convertir a ese chico, no vas a convertir a esa chica, eso solo lo hace el Señor, no juegues con fuego. ¿Sabes por qué Dios es tan radical con la idolatría? A veces cuando escuchamos estas cosas la gente dice, pero ¿qué radical es Dios? No es que sea radical, es que Él te ama mucho. Es que Él te ama. Cada vez que Dios te dice no, es por tu bien. Es por tu bien. Dios no quiere cortarte el rollo. Dios quiere liberarte del cáncer. Dios quiere liberarte del divorcio. Dios quiere salvarte la vida. Chico, detrás de cada mandamiento hay amor hacia ti. Amor.
Cuando yo le digo a mi hija pequeña que no juegue con el cuchillo, cuando le digo que no toque el enchufe, cuando le digo que tenga cuidado con el fuego, cuando le digo que no salte por el 13 donde vivimos, ¿qué hay detrás de cada mandamiento? Amor, amor. Lo que hay es amor. La quiero amar, la quiero cuidar, la quiero proteger. Y ¿sabes qué, chico y chica? Cada vez que escuchamos los mandamientos de Dios, siempre va a venir el diablo a decirte, ¿y eso por qué? ¿Qué malo es Dios? ¿Y por qué ahora tienes que vestir así? ¿Y por qué no puedes hacer esto? ¿Y por qué aquel predicador te está incomodando con estas cosas? ¡Porque Dios te ama! Dios te ama, chico. Dios te ama. Te ama de tal manera que ha entregado a su Hijo. Eso no lo ha hecho nadie. Y todo lo que Dios te dice en su palabra, tienes que tener fe. Cree. Tienes que acercarte a la Biblia creyendo que todo lo que Dios dice en su palabra es por tu bien. Los ídolos te roban el gozo. Los ídolos te roban la paz. Los ídolos te prometen un verano espectacular, pero luego llega septiembre y estás arruinado espiritualmente. Los ídolos te prometen muchas cosas, pero luego te matan. Así que Josías, después de quitar todos los ídolos, yo espero que hoy aquí el Señor nos ayude a quitar ídolos del corazón. En tercer lugar, lo que hizo fue restaurar el templo. Esto sucedió ya a la edad de 26 años. Si estáis apuntando, a la edad de 26 años, primero tuvo un encuentro con Dios, empezó a caminar delante de la mirada de Dios. Segundo, empezó a quitar toda idolatría. Pero en tercer lugar, lo que hizo fue restaurar el templo. El templo en Jerusalén en estos momentos estaba completamente abandonado. Era ruina, era escombros. Quizás tú que estás aquí en este campamento no eres consciente de la importancia que tenía el templo. Si no hay templo, no está Dios. En aquella época, si no había templo, no había relación con Dios. No es como ahora que tú puedes adorar al Señor en el parque, en tu casa, en el salón. No, en aquel momento, para tú tener relación con Dios, tenías que acudir al templo. Y el templo no está. No hay templo. Lo que significa es que si no hay templo, Dios no está. No hay relación, no hay gozo, no hay bendición, no hay trato de Dios con su pueblo. El templo era donde se sacrificaban los animales para el perdón de los pecados. Así que no había templo. El padre de Josías no le dio importancia al templo. El abuelo de Josías no le dio importancia al templo, pero cuando Josías tenía 26 años, cuando él empezó todo su programa y quitó toda la idolatría, dijo, el siguiente paso es restaurar el templo. Para Josías era muy importante el templo. Y yo estaba pensando y quería preguntarte, ¿y para ti es importante la iglesia? ¿Para ti es importante la iglesia? Sabemos que hoy día ya Dios no habita exclusivamente entre las cuatro paredes de la iglesia. No podemos poner en el mismo lugar a la iglesia local que al templo del Antiguo Testamento. Pero, esta es mi opinión personal. Mi opinión personal. Lo más importante que hay en el planeta Tierra es la iglesia del Señor Jesús. Te lo vuelvo a repetir. El edificio, el local, la casa, da igual donde se reúnan. Lo más importante que hay en este mundo es la iglesia del Señor. Que precisamente el Señor, cuando venga a destruir a este mundo, lo que se llevará de este mundo será su iglesia. No se va a llevar a la Torre Eiffel, no se va a llevar la torre esa que tienen doblada los italianos, no se va a llevar ninguno de los monumentos, lo que se va a llevar el Señor es a su iglesia. ¿Sabéis por qué se va a llevar a su iglesia? Porque Él viene por su novia, Él viene por su amada. Y yo siempre digo que si alguien ama a Cristo, alguien tiene que amar a la iglesia. No puedes separar. Si alguien viene aquí y me dice, Moisés, te invito el año que viene 3 meses de verano a que disfrutes en Australia, en Escocia, todo pagado, pero tienes que venir sin tu mujer. Quédate con tus vacaciones, quédate con tu hotel. ¿Por qué? Porque yo voy a estar allí, yo voy a necesitar a mi mujer, voy a necesitar a mis hijos.
De la misma manera, si alguien ama a Cristo, tiene que amar a la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que no le da importancia a la iglesia, que han tenido malas experiencias con la iglesia se ha dividido, la iglesia le ha fallado. Claro, la iglesia es la novia, el que no falla es el novio. Y lo que nos sucede muchas veces es que ponemos nuestra mirada en la novia. Y no hay que poner la mirada en la novia. La mirada tiene que estar en el novio. Y nosotros estamos para santificar la novia. Y mucha gente sale de las iglesias porque han puesto su confianza en la iglesia, han puesto su confianza en el pastor, y nuestra confianza tiene que estar siempre en el novio de la novia. Así que, joven, si tú quieres transformar tu generación, yo quiero hacerte una invitación en esta mañana. Vuélvete a tu iglesia. Y si no estás asistiendo a una iglesia, si hay alguien aquí que ha venido invitado, busca una iglesia que esté cerca de donde tú vives, una iglesia que sea sana, una iglesia que predique la palabra, una iglesia que camine en santidad, vive en la iglesia, sirve en la iglesia, ora por tu iglesia, trabaja en tu iglesia. Como he dicho, en nuestra iglesia casi el 80% de las personas que llevan la iglesia son jóvenes. Así que, chicos, tú tienes dones, tienes capacidades, tienes talento, vuélvete a tu ciudad, habla con tu pastor, dile, yo quiero servir a la iglesia. Involúcrate en tu iglesia. ¿Sabéis qué pasó mientras estaban reconstruyendo el templo? Imagínate la escena, ¿no? El templo está en ruina, un montón de escombros, y dice el texto, dice el capítulo, en el versículo 14, lo puedes mirar, en el versículo 14 dice que mientras estaban edificando el templo, un sacerdote, ¿sabéis lo que encontró? ¿Sabéis lo que encontró entre las ruinas? El libro de Dios. Encontró el libro de Dios entre los escombros, encontró un pergamino. Parece ser que el libro de Dios en ese momento era el libro de Deuteronomio. Así que entre los escombros un sacerdote encontró el libro de Dios. En estos momentos de la historia no había templo, había ídolos y no estaba el libro de Dios presente. Por favor, escucha otra vez, te lo repito. En estos momentos de la historia no había templo, había muchos ídolos y había desaparecido el libro de Dios. Mira, cuando eso sucede en una familia, cuando eso sucede en una vida, cuando eso sucede en un país, eso es una ruina espiritual. Cuando nuestras ciudades se llenan de ídolos, cuando quitamos a Dios de en medio y cuando desaparece este libro, estamos completamente perdidos. Y estaba pensando que el contexto en el que vivió Josías es muy parecido a nuestro contexto. Nuestra sociedad es muy parecida a la sociedad a la que le tocó vivir Josías. Nuestro mundo odia a Dios. Nuestro mundo rechaza a Dios. Este mundo rechaza a la iglesia. Intenta invitar a un amigo tuyo a la iglesia, a ver si va a ir con mucha alegría el próximo domingo. La gente no quiere saber nada de Dios, la gente no quiere saber nada de la iglesia, la gente no quiere saber nada de este libro. Y cuando eso sucede, entonces el mundo está perdido, está en oscuridad. Este mundo se burla de los principios del cristianismo. Ayer yo comencé el taller diciendo que todo lo que yo dije en el taller de noviazgo, eso era una burla, eso era una mofa, era un chiste para la gente de esta sociedad. Si tú le explicas ese taller a tu amigo de la universidad, se va a reír de ti en tu cara. ¿Por qué? Porque la gente se ríe de los principios del cristianismo. Este mundo, ¿sabéis lo que está haciendo este mundo? Este mundo está asesinando a los niños en el lugar que tendría que ser el lugar más seguro para un niño. ¿Tú sabes cuál tendría que ser el lugar más seguro para un niño? El vientre de su madre. Ese debería de ser el lugar más seguro para un niño. Y sin embargo, ahí estamos matando diariamente, estamos asesinando a niños, cortándolos a trocitos. Yo no sé si tú has investigado de los diferentes procesos que hay para abortar. Es terrible lo que estamos haciendo. ¿Sabéis por qué? Porque hemos quitado a Dios de en medio. Hemos quitado la palabra. No queremos saber nada de su iglesia y eso es lo que sucede. ¿Sabéis lo que está pasando en este mundo? Que ya no creemos en el pacto matrimonial. Ayer yo hablé de mi postura en cuanto al divorcio y la gente se escandalizó porque preferimos divorciarnos que decirle al Señor, Señor, yo voy a ser fiel hasta que la muerte me separe. Hoy día, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. En esta sociedad
se está metiendo, se está introduciendo esa mentira de la ideología de género a los niños pequeñitos. ¿Habéis visto ya las películas? En las películas de Disney, en diferentes películas, están tratando de sembrar esa mentira, de adoctrinar a la siguiente generación. Este mundo sin Dios es un manicomio. Este mundo sin Dios es un verdadero manicomio. Por eso, en medio de ese mundo, Dios sigue buscando a jóvenes como Josías, que quieran transformar esta generación. ¿Hay alguien aquí que quiera decir al Señor, Señor, en medio de ese manicomio, cuenta conmigo? Amén. Señor, cuenta conmigo, yo quiero servirte, yo quiero. Y termino con la cuarta característica. Cuando él empezó a edificar el templo y de repente alguien llegó y le dijo, Josías, Josías, y él estaba ahí en su trono. Y de repente llegó y le dijo, Josías, una maravillosa noticia. Hace años, pero por fin han encontrado el libro de Dios. Josías nos dijo, espérate que estoy terminando de ver mi capítulo preferido en Netflix. Josías no siguió viendo Netflix. Josías, escucha, cuando Josías recibió la noticia que habían encontrado el libro perdido de Dios, esta es la cuarta y última característica, le dio importancia a las Escrituras. Le dio importancia a las Escrituras. Versículo 19 en adelante. Dice que cuando Josías recibió y cogió por primera vez ese libro en sus manos, dice que el versículo 29 dice, Josías reunió a todas las personas, le dijo a todo el pueblo junto. Y dice el versículo 29, desde el más mayor hasta el más pequeño en el templo, ahí estaban reunidos, y él lo que hizo fue leer todo el libro de Deuteronomio. Josías no solamente leyó el libro, sino que además en el versículo 31 y 32, lo tienes ahí en tu Biblia, mira lo que dice, puesto en pie, hizo pacto de seguir a Dios y de guardar sus mandamientos, con todo su corazón y con toda su alma, para poner por obra las palabras que estaban escritas en aquel libro, e hizo que se comprometieran todos los que estaban en Jerusalén. Mira, si estudias la vida de Josías, te vas a dar cuenta que a Josías le fue muy bien, él fue librado de sus enemigos, él fue prosperado, él fue bendecido. ¿Sabéis por qué? Porque tuvo en cuenta la palabra de Dios. Esa es la promesa de Josué. Medita en este libro de día y de noche para que todo te vaya bien. Si tú quieres que todo te vaya bien, tienes que tener en cuenta este libro. ¿Tú le das importancia a la palabra de Dios? ¿Tú estudias la palabra de Dios? ¿Tú dedicas unos minutos a estudiar la palabra de Dios? Mirad, a las chicas a las que ayer os molestó los comentarios que hice acerca de la ropa, si hay alguien aquí que le molestó lo que yo dije acerca de la ropa, yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Tú has estudiado lo que la Biblia dice de la ropa? ¿Tú has estudiado lo que Dios dice de cómo tienes que vestir? A los que os molestó ayer el comentario que hice acerca del divorcio, por ejemplo. Yo te pregunto a ti, tú dices, no, yo no estoy de acuerdo, es que Moisés y eso, ¿por qué? Vale. Yo te pregunto a ti, ¿tú has estudiado lo que este libro dice del divorcio? Al que le molesta lo que la Biblia dice del rol del hombre y del rol de la mujer, yo te pregunto a ti, ¿tú has estudiado lo que este libro dice del rol del hombre y del rol de la mujer? Porque muchas veces cuando escuchamos estas cosas, las rechazamos, nos enfadamos incluso con el que las está diciendo, pero ni siquiera he dedicado una hora para ver qué dice Dios en su palabra. Chico y chica, si tú amas al Señor, tú vas a hacer todo lo que Él te diga en este libro. Y el problema de esta generación, muchos no conocéis a Dios porque no conocéis la Biblia. No se puede conocer a Dios sin este libro, no se puede. Y creo que hay muchos jóvenes viviendo de experiencia, de campamento en campamento, de lo que dice mi predicador o lo que dice mi pastor el domingo, pero luego pasan los días, las semanas. Tu vida no va a cambiar si tú no estudias en profundidad este libro. No va a cambiar. Y el problema que tenemos hoy día, y cada vez va a ser peor, y yo lo entiendo como predicador, yo sé que cada año va a ser más difícil predicar la palabra a esta generación. ¿Sabéis por qué? Porque estamos saturados de mentira.
de mentira. Y como nuestra mente está tan llena de mentira, cuando te presentan la verdad, ¿sabes qué hace tu mente? Rechaza la verdad. Una vez escuché este ejemplo que me encantó. Parece ser que había un hombre que durante 30 años estuvo trabajando en un banco hace mucho tiempo. Su función consistía en contar billetes. No estaban las máquinas como hoy día, que tú pones los billetes y la máquina te lo cuenta. Antes, hace unos años, los banqueros tenían que contar. Este hombre cuenta que en una ocasión, entre muchos billetes, le metieron un billete falso. Uno falso. Un montón de billetes de 50 euros y uno falso. Y este hombre, de manera increíble, estaba contando, y de repente hace así y saca, este es falso. Este es falso. Y claro, estaban asombrados y le dijeron, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que entre tantos billetes tú rápido hayas identificado el que es falso? Y él dijo, es que llevo 30 años tocando el verdadero. Llevo 30 años tocando el verdadero. Y cuando me meten uno falso, lo identifico. Tú necesitas tocar lo verdadero, conocer lo verdadero, para que cuando en el instituto, cuando en una película, cuando un compañero te meta un pensamiento falso, tú hagas así, tú digas, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Pero para eso, chicos, escúchame, no lo vas a conseguir si no conoces muy bien la verdad. Por eso, en un momento de nuestra vida, nosotros nos fuimos 4 años a estudiar este libro. Y cuando terminamos los 4 años, yo pensé que después de los 4 años yo iba a salir de allí diciendo, conozco muchísimo. Y dije como aquel, solo sé que no sé nada. Hermano, esto es la realidad. Yo estuve 4 años estudiando la Biblia y cuando yo salí del seminario, yo sentía que simplemente había metido mi pie un poquito en el agua. Y el Señor me dijo, eso no es nada. Aquí hay un manantial, aquí hay una profundidad, porque este libro te revela al Eterno. Y esta generación no va a cambiar nada, tu vida no va a cambiar. Esta generación no va a transformar a España si no es a través de la palabra de Dios. Y lo que yo veo, y sé que esto que voy a decir es delicado, es polémico, pero lo que yo veo, lo que me inquieta es que el libro no está perdido solo en los tiempos de Josías. El libro está perdido hoy día, en nuestra actualidad, en muchas iglesias. Yo he estado en eventos de jóvenes, hermano. Yo he estado en eventos de jóvenes donde de verdad me han puesto un reloj, un cronómetro, con 13 minutos para predicar. Eso sí, han estado 1 hora cantando, han hecho baile, danza, un vídeo, una performance, una persona ahí tirándose de tirolina y luego me han dicho, Moisés, tienes 15 minutos para predicar. El libro se está perdiendo y nosotros tenemos que volver a la sola escritura. Hermanos y hermanas, yo estoy aquí porque en este lugar se le da importancia no solamente a la diversión, aquí se le da importancia a la palabra. Si aquí no se le diera importancia a la palabra, este sería mi último año entre vosotros. Porque yo estoy convencido que nada sucede si no es a través del poder de la palabra. Y hay muchas iglesias que yo escucho predicaciones de algunas personas que no abren la Biblia. Personas que vienen a contar sus experiencias, lo que me ha pasado. Hemos cambiado el libro de Dios por la psicología, por el humanismo. Necesitamos sacar el libro perdido y poner el libro perdido en el centro. ¿Te has dado cuenta dónde está esto? Esto está en el centro. La palabra de Dios en el centro de nuestras reuniones. Y que toda la palabra de Dios nos muestre la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Nos muestre que Él es santo y nosotros pecadores. Que toda palabra de Dios aterrice en el monte del Calvario. Que toda palabra de Dios nos muestre al final que Cristo es suficiente. Aquí no necesitamos humanismo, aquí no necesitamos técnicas para ser mejores personas. Necesitamos el poder de la palabra. Y no solamente se ha perdido la palabra en la iglesia, sino que se ha perdido la palabra en los hogares. Se ha perdido el culto familiar, se ha perdido el abrir la Escritura. Se ha perdido Deuteronomio capítulo 6, donde dice que hablarás de estas palabras al acostarte, al levantarte, mientras paseas. Hay muchos chicos, mira, hoy día la palabra de Dios es una aplicación más aquí. Muchos de los que estáis aquí, no estoy en contra, yo no estoy en contra de que la Biblia esté en formato digital, pero creo que se está perdiendo entre muchas plataformas.
entre muchas aplicaciones. Ahí tengo la Biblia entre el Instagram, el YouTube, el TikTok y el Marca, la tengo como una aplicación más. Y la Biblia no puede ser una aplicación más. La Biblia es la palabra de Dios, lo que transforma, lo que cambia tu vida, la palabra de Dios. Y Josías le dio importancia a la Escritura. Yo espero que aquí se levanten jóvenes que le digan al Señor, Señor, me voy a un seminario. Señor, me voy a estudiar. Y si no puedo irme a estudiar a Argentina, voy a estudiar por internet. Hoy día somos la generación que más facilidad tiene para estudiar la palabra. La generación que más facilidad tiene. Yo pienso que habrían hecho otros hermanos de otras épocas en nuestro tiempo y sería increíble. Wesley, Spurgeon, un montón de personas, si tuviesen todo lo que nosotros tenemos. Tú en tu habitación puede ser el mejor de los seminarios. Tú puedes tener ahí un buffet para el alma a través de la Escritura. Tú puedes ponerte predicadores, teólogos, personas que te hablen de cualquier tema y que la Biblia transforme tu vida. Porque así es como cambian las familias, así es como cambian las ciudades. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. ¿Puedes dar? Mira lo que dice, cómo compara. Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Lo ves? Para que crezcas. Ya eres salvo, pero ahora tienes que crecer. Si Dios ha tocado tu vida en este campamento, ya eres salvo, pero ahora tienes que crecer. Tienes que crecer. ¿Y cómo se crece? A través de la leche espiritual, a través de la palabra. No sé si has visto alguna vez a un niño pequeñito cuando pide comer. Ese no negocia. Ese no sabe de horario. El niño pequeño le da igual que hayas dormido 2 horas. Empieza a gritar desesperado, que a veces te entran ganas de buscar un botón, a ver de qué manera esto se apaga, pero el niño empieza... ¿Lo habéis visto? ¿Habéis tenido algún hermanito, algún sobrino? Empieza a gritar con un ansia. Yo recuerdo a veces los niños pequeñitos nuestros empezaban a sudar, sudando, parecían ahí un Pokémon. Y ahí y empiezan a... Y digo, que me mata el niño. Y yo rápido, y ella, corre, tienes que, el biberón, tienes que desinfectar. Y el niño ahí que parecía el gadareno. Pienso en el gadareno y pienso en los niños ahí pidiendo leche. Pero todo cambiaba. Cambiaba en un instante, en un segundo. No sé si alguno ha vivido esa experiencia. Yo recuerdo que hacías así, le ponías el biberón y empezaban a beber con ansia. Te entran ganas de quitarle al niño, de castigarlo, de beber tranquilo, dominio propio. Y esa, con ansia. Mira, yo estoy convencido que esa es la figura que tenía Pedro cuando escribió esto. Y Pedro lo que está diciendo, ojalá la iglesia del Señor, los creyentes, tengan ese deseo. Y de la misma manera que nosotros tenemos ansia por ver un resultado de fútbol, de la misma manera que tenemos ansia por ver un mensaje que me ha entrado en WhatsApp y tengo que escuchar el audio y responder, de la misma manera que tenemos ansia por tantas cosas de este mundo, que el Señor ponga ansia por su palabra. Ansia por su palabra. Te resumo lo que hemos visto. Venga, aplauden. Pobre. Se iba a quedar solo ahí aplaudiendo, hombre. Termino, te resumo lo que hemos visto. Josías hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Josías quitó toda la idolatría. Josías restauró el templo. Josías le dio importancia a la palabra de Dios. Estoy convencido que si un joven aquí le dice al Señor, Señor, yo quiero vivir así, estoy convencido que Dios te va a utilizar para transformar tu generación. Señor, quiero vivir delante de tu mirada, tú eres el Dios 3 veces santo. Señor, cada vez que yo identifico un ídolo, te voy a pedir que me ayudes a quitarlo. Señor, quiero vivir apasionado por tu iglesia, quiero servir a tu iglesia, quiero extender el evangelio a través de la iglesia. Y en cuarto lugar, Señor, voy a beber con ansia. Quiero encontrarme contigo. Este libro, lo más maravilloso que puede hacer este libro es revelarte a Cristo. Algunos me habéis escuchado, pero para mí este libro, me gusta resumir lo que es este libro como una carta de amor. Cuando conocí a Ángela, pues ella estaba en Colombia y yo aquí en España, y entonces en aquella época pues no había la comunicación como hoy día, ¿no? Pero nos escribíamos cartas. ¿Alguien sabe lo que es una carta? Tienes que buscarlo en Wikipedia. ¿No? ¿Sabéis lo que es una carta, no? Una carta, un sello, un buzón. ¿Sabéis lo que es un buzón? ¿Buzón? ¿Un cartero? ¿Sabéis lo que es un cartero? No, porque soy una generación que a lo mejor no habéis recibido una carta en vuestra vida.
Pero cuando veáis un hombre así, vestido con un carrito, y eso se llama cartero, es un oficio. Marcelo fue cartero, yo no lo sabía, Marcelo fue cartero. Y sabéis que yo a veces hablaba con Ángela por teléfono, y me decía, ¿ya te he mandado una carta? Y claro, las cartas de Colombia para acá hace 17 años no llegaban como Amazon, que te dicen 24 horas hasta tu paquete. La carta a veces tardaba 5 días, 7, 8 días. ¿Tú sabes qué hacía yo todos los días cuando llegaba a mi casa? Miraba en el buzón. Y así, miraba así con los deditos, si no tenía la llave. Y cuando pasaban 3 días y me encontraba un cartero, que era siempre el mismo, el que estaba por allí, yo pillaba al cartero así, ¡la carta, mi carta! ¡Que me dé la carta! Estaba con ansia por la carta. Le pegué, así le hice un topuri al cartero. ¡Que me dé la carta, la carta! Que no ha llegado tu carta, ¿no? Porque él siempre me daba ya la carta. Pero a veces ya llegaba la carta. O a veces me la daba el cartero si me encontraba en la calle o llegaba... ¿Tú sabes lo que yo hacía con la carta? Mira, cuando yo abría el buzón y yo veía la carta, además las tenemos por ahí guardadas, y ella le ponía las cosas de la muchachita, le ponía flores, una vez le puso un besito, te quiero... Claro, la carta sí, la mía era un poco más seca, ¿no? Pero claro, ella me mandaba 4, 5, 6 folios, y yo llegaba, y a lo mejor cuando llegaba a mi casa, me decían, la comida, ¿no? Ella, come. ¿Tú crees que yo comía y luego leía la carta? No. Me da igual la comida. Yo me sentaba, me metía en mi habitación, y mi hermano venía, la comida, que me deje tranquilo, cómete mi comida, chiquillo, me quiere dejar tranquilo, que no me moleste, que estoy leyendo la carta. Entonces cerraba la puerta y me sentaba ahí en el borde de la cama y empezaba a leer. Y leía. Y de vez en cuando hacía... un suspiro, algo que me había dicho. No, eso no lo puedo contar, pero... Y leía la carta. Y me paraba y me emocionaba. Y os lo prometo. ¿Sabes qué hacía cuando terminaba de leer la carta? La leía otra vez. La carta no cambiaba. La carta decía lo mismo. Pero es que lo que decía era tan especial para mí. Y luego la carta no la tiraba, la carta la guardaba. ¿Por qué? Porque era una carta de amor. Esa es la Biblia. Una carta de amor. De aquel que te ama, que ha protegido este libro. Escucha, este es el libro más atacado de la historia de la humanidad. Pero nadie podrá destruir la carta de amor de aquel que nos ama. Y a mí me gustaría que a partir de hoy tú pudieras abrir este libro y algunas veces cuando leas el Salmo 23, el Señor es tu pastor y nada te faltará, y que de repente hagas ¡ay! Y suspires. Yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé, yo estaré contigo todos los días. Mi paz te doy. Cuando leas esas promesas, que tú te emociones al leer la Biblia. Y termino diciéndote que finalmente Josías apunta al que vino a transformar todas las generaciones. Josías transformó su generación, pero hubo uno que transformó todas las generaciones, y ese es Jesús. Y si miras las características de Josías, todas se cumplen a la perfección en Cristo. Cristo hizo lo recto ante los ojos del Señor. Él fue perfecto. Él fue bueno, justo y santo desde la cuna hasta la tumba. Jesús vino a librarnos de todos los ídolos de este mundo. Jesús vino para restaurar el templo de nuestro corazón. Dice ahora la Biblia que nosotros somos el templo. Él ha venido a restaurar el templo de nuestro corazón. Y por último, Jesús ha venido a traernos el libro perdido. De hecho, Él es el libro. Yo soy el verbo. Yo soy la palabra. La palabra se hizo carne. Así que toda la vida de Josías, al igual que todas las personas de la Biblia, finalmente apuntan al verdadero protagonista que es Jesucristo. Si alguien aquí necesita una revolución en su vida, clama a Cristo. Si alguien aquí quiere ser utilizado en medio de su generación, dile a Cristo: Señor, yo quiero ser como Josías. Y estaba pensando esta mañana, mientras repasaba la predicación, hoy día estaba pensando si poner imágenes, porque me he metido en internet y he visto los grandes influencers de este mundo, y está Dulceida, Georgina, Ibai, ¿no? Toda esta gente, María Pombo, algo así se llama, ¿no? No sé. Todas esas personas que se ponen delante de nosotros, y sabéis que nos influencian para que queramos ser como ellos. Pero yo estaba pensando que en la Biblia también hay muchos influencers, como Josías, como Daniel y sus amigos, como Ruth, como María, como David. Y yo espero que aquí se levanten jóvenes que quieran ser como esos jóvenes
y no como los jóvenes que están influenciando para mal a nuestra generación. Cierra tus ojos ahí un momento. Ahí donde estás, dile al Señor: Señor, heme aquí. Si esta predicación ha sido para ti, si esta predicación tú sientes que el Señor te ha dicho: yo quiero contar contigo, yo quiero usarte de esta manera, yo quiero utilizarte en medio de tu generación. Ahí donde estás, dile al Señor: Señor, heme aquí, cuenta conmigo. He escrito aquí una oración que podrías hacer conmigo. Yo le he puesto aquí al Señor: Señor, cuenta conmigo. Te entrego mi vida. Te entrego mis planes, mis proyectos, mis sueños. Señor, te entrego mi agenda. Señor, yo quiero servirte. Yo quiero vivir cada día delante de tu mirada. Quiero quitar los ídolos de mi corazón. Señor, ayúdame a amar, a servir, a cuidar, a edificar tu iglesia. Señor, quiero conocerte a través de la palabra. Quiero confiar y obedecer todo lo que tú dices en tu palabra. Señor, quiero transformar mi generación a través del Evangelio. Señor, de la misma manera que anoche, Señor, a través de la noche misionera, las palabras de Michael, y hoy, Señor, tú vienes a decirnos lo mismo, Señor. Estás buscando a chicos y a chicas, da igual la edad, a gente que te diga: heme aquí, a gente que quiera servirte, que quiera predicar el Evangelio, que quiera traer una revolución a su ciudad, a su barrio, a su familia, a sus amigos, a su clase, Señor. Por favor, llama como me llamaste a mí, porque si tú llamas, ese llamado no saldrá nunca. Si tú llamas, si tú lo haces, Señor, ese fuego no podré apagarlo. Más fuerte fuiste que yo, me venciste. Señor, de la misma manera que llamaste a los profetas, de la misma manera que llamaste a cada uno de tus discípulos, de la misma manera, Señor, que fuiste llamando a hombres y a mujeres a lo largo de la historia, sin importar, Señor, su situación, su condición, sin mirar la edad, Señor, porque, Señor, tú estás buscando un corazón de alguien que te diga: heme aquí. Señor, y yo te pido, por favor, Señor, en medio de esa generación que se está rompiendo a pedazos, levanta chicos apasionados por ti. Levanta chicos, Señor, que no quieran tener mucho dinero en el banco, sino que quieran llevar muchas almas al cielo. Señor, cambia nuestros planes, cambia nuestros proyectos, cambia nuestros afectos, nuestros sueños, que nuestro principal deseo sea extender tu reino maravilloso, Dios mío. Hazlo, Espíritu Santo, llama, inquieta, arrincónanos, Señor. Llámanos, Señor, para servirte. Te lo pido, por favor, levanta una generación que transforme a esta generación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.